Anarcocapitalismo. Cada vez más jóvenes, y no tan jóvenes, están descubriendo esta filosofía tan radical que cuestiona algo que la mayoría da por sentado: la necesidad del Estado. Y justo cuando pensábamos que eso era solo teoría marginal, aparece él, Javier Milei, un tipo con pinta de villano de cómic, armado no con un ejército, sino con una motosierra y un discurso incendiario. Argentina, tras décadas de políticas socialistas, había caído en picado. De ser una potencia económica, cultural y social, pasó a ser un ejemplo mundial de lo que no se debe hacer. Cuando creas una corrupción desbocada y le sumas una inflación sin límite, el resultado es pobreza estructural. Un país rico, convertido en una fábrica de exiliados. Y es ahí, en ese escenario desolador, donde emerge este personaje que parece sacado de una novela distópica. Un loco que se atrevió a gritar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El Estado es el problema. Pero aquí es donde todo se vuelve interesante. ¿Por qué Milei, que ataca al Estado con fiereza, termina entrando en el Estado para atacarlo desde dentro? ¿Contradicción? ¿Estrategia? ¿Traición a los principios libertarios? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a Misión ANCAP. Hoy vamos a analizar las ideas que llevaron a Javier Milei a irrumpir con tanta fuerza en Argentina. Vamos allá. Durante décadas, criticar al Estado era casi un pecado. Las universidades lo defendían, los medios lo justificaban y los ciudadanos lo sufrían en silencio. No importaba si se llamaba democracia, república, socialismo del siglo XXI, socialdemocracia, conservadurismo progresista o progresismo conservador. Al final, todos los caminos llevaban a lo mismo: más Estado, más impuestos, más control. Si te atrevías a levantar la mano para decir algo, cuidado. Te llamaban egoísta, insensible, facha, neoliberal o directamente loco. Como si querer que no te roben el 50% de tu sueldo fuera un acto de terrorismo. El Estado lo resolvía todo: la educación, la sanidad, los salarios, los precios, las pensiones, el transporte, el clima, el sexo, el lenguaje, el azúcar, el plástico, los chistes, la cultura, el wifi y hasta tus emociones. ¿Estás triste? Subsidio. ¿Estás feliz? Impuesto. ¿Estás confundido? Ministerio de Igualdad. Mientras tanto, las deudas públicas crecían más rápido que las esperanzas. Las monedas perdían valor como si fueran caramelos en una piñata. Y los políticos, esos expertos en no hacer nada y cobrar por ello, cada 4 años te prometían que esta era la buena, que esta vez sí que lo harían bien. El problema no era de derechas ni de izquierdas. El problema era que todos jugaban el mismo juego, y tú no eras jugador. Tú eras la ficha. Y claro, mientras todo se derrumbaba, había algo que jamás se tocaba: el modelo. No importaba que los hospitales estuvieran colapsados, que las escuelas fueran fábricas de ignorancia o que millones vivieran del subsidio ajeno. Lo importante era repetir como un loro que el Estado somos todos. Mentira, el Estado no somos todos. El Estado es alguien que te apunta con una pistola y te dice: lo tuyo es mío, y lo mío también. Así vivimos durante décadas, pagando impuestos como ovejas dóciles, aguantando políticos inútiles con sonrisas falsas, educando a nuestros hijos para que crean que sin el Estado el mundo se cae. ¿Sabes qué? El mundo sí se cayó, pero por culpa del Estado, no por falta de él. Y entonces llegó Argentina. Ese laboratorio infernal donde se probaron todas las recetas estatistas. Y todas salieron mal. Un país que lo tenía todo: recursos, cultura, talento, historia, y que sin embargo, terminó siendo un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Pasó de alimentar al mundo a tener niños buscando comida en la basura. De recibir inmigrantes europeos a expulsar a sus propios jóvenes. De crear riqueza a imprimir papelitos sin valor. Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Porque cuando todo está tan podrido, hasta la locura puede parecer cordura. Y ahí, en medio del desastre, de la hiperinflación, apareció él, un tipo con el pelo revuelto, cara de pocos amigos y una motosierra simbólica en la mano. Lo que decía no tenía nada de gracioso. No venía a prometer estabilidad, ni moderación, ni diálogo. Venía a cortar, a destruir, a gritar lo que nadie se atrevía a decir.
El Estado no es la solución. El Estado es el problema. Y ese grito no se quedó en Argentina. Empezó a recorrer el mundo. Y con él, una vieja idea que muchos creían muerta. La libertad. Para que aparezca un loco con una motosierra, primero tiene que haber un incendio. Y en Argentina, no había solo un incendio. Había fuego en la economía, fuego en la política, fuego en las calles, sobre todo, en los corazones de los jóvenes, que no sabían si reír o llorar cuando miraban el país que les habían dejado. Mientras los funcionarios vivían como reyes, los que laburaban vivían como esclavos. Y si se quejaban, la respuesta era siempre la misma. Hay que tener paciencia. Estamos trabajando en eso. No estaban trabajando en eso. Estaban trabajando en reelegirse, jubilarse con privilegios y cambiar de despacho. No de modelo. Los jóvenes no querían cambiar de gobierno. Querían cambiar de sistema. Ya no creían en eso de más Estado para protegernos del mercado. Querían menos Estado y más mercado. Y justo cuando el hartazgo ya se hizo insoportable, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Todo explotó. Clips de economistas desconocidos para la gran mayoría, hablando de Mises, Hayek, Rothbard. Frases como «el impuesto es un robo», videos explicando por qué el Banco Central es una fábrica de miseria. Empezaron a volverse virales porque por fin alguien estaba diciendo lo que nadie decía en la televisión. Y lo decía con convicción, con datos. Los medios tradicionales no sabían cómo frenarlo. Se reían de él, lo llamaban libertonto, anarcopayaso y lo llevaban como si fuese una especie de bufón. Pero cuanto más se burlaban, más lo seguía la gente. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Y en un país lleno de mentiras, eso se convirtió en un acto revolucionario sin precedentes. Mientras los candidatos prometían mantener y proteger los derechos adquiridos, él prometía dinamitar el Estado desde dentro. Mientras los otros prometían poner orden, él prometía desordenar el sistema por completo. Y lo más raro de todo, no venía desde la calle, ni desde el sindicalismo, ni desde la izquierda clásica. Venía desde la teoría económica, desde los libros, desde los números. Un tipo que hablaba de teoría del valor subjetivo, de utilidad marginal, de praxeología, de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, y que se volvía viral. No era solo carisma, era el momento exacto. El momento en que un pueblo harto de vivir de promesas rotas y descaradamente burlescas estaba dispuesto a escuchar algo que no fuera lo políticamente correcto. Y lo escuchó. Milei no creó el caos creó a Milei, y con él resurgió una idea que durante años se consideró imposible. Una idea que incomoda a todos los que viven del Estado. Una idea que muchos llaman peligrosa, pero que otros consideran inevitable. Javier Milei no es un político tradicional. De hecho, ni siquiera parece un político. Milei estudió economía, pero no de esa que reparten en las universidades estatales, donde te enseñan que imprimir dinero es la solución a todo. No, él se metió con los pesos pesados. Mises, Hayek, Rothbard. Mientras otros jóvenes soñaban con viajar a Europa o trabajar en Google, él soñaba con abolir el Banco Central. Literalmente, su enemigo público número uno, la inflación. Su culpable, el Estado. Su solución, el mercado, sin intermediarios, sin planificadores, sin políticos. Pero su historia no empieza con votos, sino con gritos. Durante años, Milei fue invitado a programas de televisión para hacer lo que mejor sabe hacer: gritar verdades incómodas. Mientras otros panelistas hablaban con diplomacia, él estallaba como una bomba libertaria en medio de una tertulia de burócratas. Y lo mejor de todo, tenía razón. Y cuando lo escuchabas, te pasaba algo raro. Entre el caos y la furia, sus palabras tenían lógica. Y eso era peligroso, porque un loco que no tiene razón, da risa. Pero un loco que tiene razón, da miedo. Milei no apareció solo, lo creó el sistema. O mejor dicho, lo provocó. Es lo que pasa cuando ignoras durante años las ideas de la libertad, cuando tratas de silenciar a los liberales, cuando ridiculizas todo lo que no encaje en tu ideología estatista. Hasta que un día, te explota en la cara. Y ese día, Milei estaba listo. Pero hay algo más profundo en todo esto. Porque Milei no es solo un economista ni un político. Es un símbolo, el síntoma de una sociedad harta, el producto de una generación que no quiere vivir de subsidios, sino de su propio esfuerzo. Milei es también una contradicción viviente. Dice que el Estado es una organización criminal,
y luego se presenta a las elecciones. Afirma que los impuestos son un robo, pero firma decretos como jefe de Estado. Quiere dinamitar el sistema, pero se sienta en el trono del sistema. Entonces, ¿estamos frente a un farsante? ¿Un incoherente más? O frente al único que entendió cómo usar las armas del enemigo. Hans Hermann Hoppe diría que no se puede construir una sociedad libre con métodos democráticos. Rothbard lo habría criticado. Y Ayn Rand, probablemente, lo hubiese considerado un héroe, si no fuera tan emocional. La pregunta real es, ¿puedes jugar con las reglas del sistema y seguir siendo su peor enemigo? Milley cree que sí, y muchos creen como él, porque mientras los demás prometen gestionar mejor el Estado, él promete eliminarlo. Mientras te dicen que van a poner parches, él quiere reventar la rueda entera. Y lo más inquietante de todo, millones lo escuchan y lo aplauden. Milley es un personaje lleno de defectos. Es impulsivo, exagerado, caótico, pero también es valiente, frontal y, sobre todo, consistente con su filosofía. No viene a hacer amigos, viene a patear tableros, a romper moldes, a incendiar debates. Y detrás de todo ese fuego, hay una idea, una que no es suya, pero que está usando como arma. Una idea que pocos entienden, pero muchos temen. Una idea que desafía el núcleo mismo del sistema moderno. Si piensas que Milley no solo es bueno, sino que también era deseable para impulsar la filosofía liberal. Te recomiendo que veas el vídeo que te dejo a continuación para que entiendas todos los puntos clave del anarcocapitalismo. Gracias y que viva la libertad, carajo.